a ver esta tarde, hermanos, cómo recuperar el primer amor. No en todos los casos, no en todos los casos aplica esto, pero más de algo de lo que vamos a ver también nos va a beneficiar. Hermanos amados, nuestro Señor Jesús dio este mensaje a la iglesia para que la iglesia del Señor pudiera entender cuál era su condición, qué cosas estaba haciendo bien y qué cosas también no estaban haciendo bien. El propósito esta tarde, hermanos, es mostrar la manera como recuperar el primer amor a aquellos que ya lo perdieron. Yo espero que esta tarde, hermanos amados, la palabra del Señor caiga, esta semilla caiga en terreno fértil. Y que no hagamos corazón duro. Si es conmigo, es conmigo. Que si es conmigo, es conmigo. Porque Dios está tratando conmigo. Y si Dios trata conmigo es porque me ama. Si Dios me disciplina es porque me ama. Yo espero que esta tarde, como lo dije, la palabra de Dios, la semilla del evangelio caiga en terreno fértil. Bendito sea Dios. Fueron 7 mensajes los que nuestro Señor envió a las iglesias en Asia Menor. No porque solo esas 7 iglesias existieran en esa época, sino porque estas 7 reunían las características de todas las demás. Y es más, estas 7 iglesias eran las adecuadas para que el mensaje, hermanos amados, pudiera tanto llegar a ellos como también a las demás y a nosotros que estamos viviendo este tiempo. Porque el mensaje en sí no es solo para esas iglesias, sino para toda la iglesia del Señor desde el Pentecostés hasta el arrebatamiento. Gloria a Dios. Y así como los otros mensajes tienen algo que decirnos, este mensaje a la iglesia de Éfeso también tiene algo que decirnos. Tenemos que aprender algunas cosas de las que el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso. Tenemos que aprender algunas cosas. Siempre que doy este estudio, hermanos, me gusta también dar un trasfondo histórico de lo que fue la ciudad donde se encontraba sentada la iglesia a la cual el Señor envió el mensaje. Ya que en esa ciudad o en esas ciudades donde estaban las iglesias, estaban pasando algunas cosas que el Señor usó como ilustración para hablarle a la iglesia, y en otros casos lo que estaba sucediendo en esa ciudad también le estaba afectando a la iglesia. Por eso me gusta siempre hablar un poco, como dije, dar un trasfondo histórico acerca de la ciudad donde se encontraba esa iglesia. Éfeso era una ciudad prominente, aunque no era en ese tiempo la capital del Imperio Romano. Se consideraba la ciudad más importante del Imperio Romano. La ciudad de Éfeso tenía una historia que se remontaba a siglos antes que se escribiera esta carta que escribe Juan a la iglesia que estaba ahí. Su riqueza provenía, hermanos, del comercio y la religión. Y esa riqueza fue la que permitió a Éfeso construir un templo que años antes había sido destruido. Este templo estaba dedicado a la diosa Artemisa. Para los romanos era la Diana. No sé si recuerdan lo que sucedió en Hechos 19, donde por casi 2 horas los
devotos adoradores de la Diana, diosa de los efesios, gritaron: grandes Diana de los efesios, hasta que alguien, hermanos, hasta que alguien se interpuso y habló para que esta situación ya cesara. Entonces fue como aquel alboroto se terminó. Entonces fue así como construyeron ese gran templo, y en ese templo servían sacerdotes y sacerdotisas. Había una cantidad enorme de prostitutas. Las sacerdotisas eran prostitutas en ese lugar y en ese templo. También, hermanos, Éfeso era un centro famoso de superstición pagana, donde abundaban los fetiches, los amuletos, que la adivinación de la suerte, del porvenir, todas estas cosas. El alboroto que le acabo de decir que sucedió en Hechos 19 fue debido a que los que hacían templecillo de la diosa Diana sintieron que el negocio se les caía por la predicación del evangelio en esa ciudad. Entonces, esto porque esta era una ciudad, como le he dicho, hermanos, famosa por su superstición. Aún hay lugares muy supersticiosos. Aquí en nuestro país, El Salvador, tenemos lugares muy supersticiosos. Gracias a Dios, muchos lugares también han salido de la superstición, debido, hermanos, a la presencia bendita del evangelio. Antes se decía en todo lugar que salía la ciguanaba, que aparecía el jinete, que no sé qué, que no sé cuánto. Espíritus burladores. ¿Pero por qué razón? Porque no había mucha presencia de evangelio. Pero desde que el evangelio comenzó a hacer presencia en pueblos, cantones, caseríos y barrios, es la presencia de Dios que se ha movido para poder bendecir a ese lugar. Gloria a Dios. Hermanos, de la antigua ciudad, famosa por lo que ya he dicho, prominente, siendo la principal ciudad del Imperio Romano, ahora lo que queda es un montón de ruinas y una pequeña aldea turca. Eso es lo que quedó de la iglesia de Éfeso. Donde hubo una de las iglesias más espirituales, hoy no hay iglesia. Jesús dijo a la iglesia de Éfeso, oiga usted esto, desde el versículo 5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Como la iglesia no accedió a lo que el Señor quiso de ella, el candelero fue quitado de su lugar. O sea que el juicio de Dios puso fin a la iglesia allá en la ciudad de Éfeso. Hermanos amados, los que tienen su Biblia, vayan leyendo conmigo. Dice el apóstol Juan, fueron palabras que nuestro Señor dio para que Él se las diera a la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El mensaje, dice el Señor, el mensaje es para el ángel de la iglesia. Puede ser, hermanos, puede ser que el significado sea para un ángel de los cielos, pero esto no sería posible, por la razón que los ángeles de Dios en el cielo no pueden ser líderes de la iglesia. La palabra ángel literalmente es mensajero, mensajero de Dios, mensajero del evangelio. Lo más probable es que estos
mensajeros o ángeles a quienes el Señor dice escribe al ángel de la iglesia, representan a los 7 ancianos de cada una de esas iglesias. Estaban al cuidado de esas iglesias y que Dios había puesto al frente de ellas. Y la Biblia nos dice claramente que quien ha puesto al frente de la iglesia es a los pastores. Efesios 4:11 dice que hay ministerio de pastor. Y Primera de Pedro también dice que ellos son los que apacientan el rebaño. Capítulo 5, versículo 2. Hebreos 13, versículo 17 dice: el pastor vela por el alma de cada creyente. Entonces el Señor le dice a Juan: dirígese este mensaje al pastor de la iglesia en Éfeso. Bendito sea el nombre del Señor. Al pastor de la iglesia en Éfeso. Oiga esto: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. El que tiene las 7 estrellas en su diestra es nuestro Señor Jesucristo. Esto lo dice más atrás, en el capítulo 1 de Apocalipsis. Pero ¿quiénes son las estrellas? Las estrellas, dice siempre Apocalipsis, que son los ángeles de las 7 iglesias. O sea, hermanos, los pastores. Los pastores. El que tiene en su diestra las 7 estrellas. Gloria a Dios. Daniel escribió hace muchos siglos, en el capítulo 12, versículo 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Es maravilloso saber que el Señor tiene en su mano a los verdaderos pastores. Es maravilloso saber eso, que Dios tiene en su mano a los verdaderos pastores. Gloria a Dios. Y luego dice, sígame, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Apocalipsis 1:20 dice claramente que los candeleros, los 7 candeleros son las 7 iglesias. Amén. Las 7 iglesias. Y dice, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Esto quiere decir que nuestro Señor Jesucristo anda en medio de su iglesia. Claramente lo dice acá: el que anda en medio de los 7 candeleros, el que anda en medio de la iglesia, dice esto. Y lo que le pone sabor y sentido, hermano, a esta reunión es la presencia de Dios. Si no fuera la presencia del Espíritu Santo, esta reunión sería vacía, hermano. Pero esta reunión tiene sabor porque la presencia de Dios le da sabor. Gloria al nombre de Jesús. Gracias a Dios por su presencia. Entonces dice el Señor: yo ando en medio de las 7 iglesias. Bendito sea el nombre del Señor. Luego dice la palabra de Dios, pero antes quiero leerle lo que dice Mateo 18, versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Este versículo también nos confirma que Jesús está en medio de su iglesia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice entonces, hermanos, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. La luz de las lámparas que estaban en los candeleros representa la vida que irradiaba a esa comunidad. Esas lámparas de los candeleros daban luz en el lugar santo. Y la iglesia fue llamada, no solo aquella iglesia, nosotros también, para hacer luz en nuestra comunidad, para alumbrar entre la oscuridad, amados hermanos. Entonces dice el Señor acá: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Esos candeleros en el lugar santo no permanecían apagados, tenían siempre luz. Como usted y yo debemos ser luz también, hermanos.
Bendito sea el nombre del Señor. Usted y yo hemos sido llamados a hacer luz. Gloria a Dios. Vamos al versículo 2, por favor. Yo conozco tus obras. Amén. Yo conozco tus obras. Acá lo que el Señor, hermanos amados, está haciendo es reconociendo lo que la iglesia hacía. Pero la palabra obras, como incluye para buenas obras, también se refiere a las malas obras. Pero en este caso, el Señor está diciéndole a la iglesia de Éfeso que Él conoce sus buenas obras. Es una iglesia que ha obrado bien para el progreso del evangelio. Es una iglesia que tiene obras. Santiago 3, versículo 13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Amén. Entonces la iglesia de Éfeso tenía buenas obras. Y dice más adelante: y tu arduo trabajo y paciencia. El Señor conocía el trabajo que la iglesia de Éfeso hacía. El Señor reconocía ese trabajo. Y en forma de elogio le dice: yo conozco tus obras. Mira, yo conozco tu trabajo y conozco también tu paciencia. Paciencia. En el sentido de que ellos eran pacientes en esperar que Dios obrara en los tiempos difíciles que pasaban como iglesia. Porque la iglesia de Éfeso también pasó momentos difíciles, tiempos de tribulación, pero fueron pacientes. Gloria a Dios. Yo quiero que usted note perfectamente bien que el Señor está elogiando a la iglesia en este versículo. Como lo he dicho, reconoce sus obras, reconoce su trabajo, reconoce la paciencia, que es una virtud muy grande, amados hermanos. Y luego dice: y que no puedes soportar a los malos. Los malos no eran, o no se refería a la gente inconversa, se refería a la gente que estaba actuando mal dentro de la iglesia, que estaba pervirtiendo el evangelio, que estaba predicando, enseñando un evangelio no como el que los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo predicaron. Entonces dice el Señor a la iglesia de Éfeso: y que no puede soportar a los malos. O sea, no los toleraba la iglesia de Éfeso. No soportaba ver a aquellos hombres actuando fuera de la voluntad de Dios. La iglesia de Éfeso sentía, hermanos, sentía celo por Dios, sentía celo por la obra de Dios, y no soportaban a los malos. Y luego dice: y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Habían llegado hombres a la iglesia de Éfeso diciendo que eran apóstoles del Señor Jesucristo, pero no eran nada. Por eso el Señor le dice a la iglesia de Éfeso: y has probado a los que se dicen, no a los que son mis apóstoles, a los que se dicen ser apóstoles. Estos hombres se daban la autoridad de apóstol, pero no eran nada delante de Dios, como muchos ahora en día que tienen ese título de apóstol. Hay muchas personas que se autodenominan apóstol de Jesucristo. Apóstol de Jesucristo. Y la orden apostólica finalizó con el ministerio del apóstol Pablo. No hay apóstoles de oficio, no los hay. Lo que hay es don de apostolado, que es algo muy diferente. Entonces, has probado a los que se dicen ser apóstoles, dice Juan, dice el Señor. O sea que la iglesia de Éfeso tenía discernimiento espiritual. En otras palabras, no le creía todo, pues. Nosotros debemos de ser personas
que disciernan bien lo que vamos a digerir espiritualmente. No a todos le vamos a decir amén. No a todo lo que vemos por las redes sociales, amén. Esto es de Dios. Hay que discernir basados en la palabra de Dios. Porque por muy bonito, por muy bien que se vea algo de un predicador, si aquello no tiene aprobación de la Biblia, no tiene aprobación en las Escrituras, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. ¿Cuánta gente aparece diciendo: el Señor me ha mostrado para estos últimos tiempos que esto va a suceder, que lo otro va a suceder? Dice Dios, viene un gran terremoto. Dice Dios, va a haber guerra. Y hermanos, si hace años nos dijo el Señor que iban a haber guerra, terremotos, hambre, peste. Hermanos, la iglesia de Éfeso discernía eso. No toleraba a los charlatanes. Era una iglesia que tenía discernimiento espiritual. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Eran mentirosos. Versículo 3: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Aquí le está recordando una vez más el Señor a la iglesia de Éfeso que ellos habían trabajado mucho, que habían sufrido por causa del evangelio, por causa de su nombre. Porque en aquellos tiempos reconocer a Jesús como Señor, hermanos, era pedir la muerte. Porque dentro del imperio romano el Señor era únicamente el César. El César. Pero ellos no reconocían a César como Dios, sino a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de señores. Eso es lo fuerte, que Él se lo merece. Y algo muy, muy especial: has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. No has desmayado. Todas estas cosas las vivió la iglesia de Éfeso, pero no habían desmayado. Pero leamos ahora el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos, de elogiarles por lo que habían hecho bien, ahora el Señor pasa a reprenderles. Es necesario que usted y yo recibamos elogios, que usted y yo recibamos felicitaciones, si se puede, en alguna oportunidad, por un buen trabajo que hagamos. Pero sabemos que la gloria es para Dios. Pero van a haber momentos donde también tenemos que recibir la reprensión. Porque Dios, como a padre a hijo, nos disciplina, hermanos. Y cuando algo no está bien, Dios nos quiere decir que algo no está bien, y por eso nos envía su palabra. Yo le he dicho al Señor, mientras estaba pensando qué mensaje traer: Señor, ¿y qué llevo hoy? ¿Qué llevo ahora? Y esto fue lo que el Señor puso en mí. Esto fue lo que el Señor puso en mí, y es lo que ahora, hermanos, estamos estudiando. El Señor le dice a la iglesia de Éfeso: pero tengo contra ti. O sea, el Señor está en contra de eso, de haber dejado el primer amor. Dios no está de acuerdo con que nosotros dejemos el primer amor. Ese celo ardiente, esa pasión por Cristo, ese deseo de estar en su presencia, ese deseo de adorarle de corazón. Aquí muchos de ustedes empezaron bien. Muchos de ustedes empezaron bien. Eran mujeres y hombres fieles a Dios, que les gustaba orar. Algunos les gustaba evangelizar. A otros les gustaba cantarle a Dios. Otros no se perdían culto en la iglesia.
Pero con el pasar de los años fueron descuidándose y fueron perdiendo el primer amor. Y con los años ya vieron que no era tan necesario adorar a Dios. Pero piense y reflexione, ¿por qué no es necesario? ¿Por qué no es necesario? Si Dios es bueno. No sé si me oyeron. Dios es bueno. ¿Por qué no es necesario adorar a Dios de corazón? Si con el hecho de que Dios nos da la vida es suficiente, más que suficiente para adorarle de corazón, para servirle con amor, para decirle: Señor, aquí estoy en tu presencia, he venido a ti ahora. Los hermanos allá en Éfeso trabajaban, eran pacientes, tenían discernimiento de espíritus, celo por Dios, porque no toleraban a los malos, pero habían perdido o habían dejado su primer amor. En otras palabras, es como si el Señor le dijera: ¿de qué le sirve todo este elogio? Y fue Él mismo quien les elogió, hermanos. Porque Dios no se olvida de nuestras obras. No se olvida de nuestras obras, pero nos llama si estamos alejados, si hemos descuidado su presencia. Él nos llama y nos dice: acuérdate quién eras antes. Acuérdate que me adorabas, que cada vez que oraba llorabas en mi presencia. Oh, gloria a Dios. Acuérdate de eso, dice Dios. Aleluya. En otras palabras, es como si Dios le dijera: ¿de qué les sirve a ustedes que yo los esté elogiando? Que yo mismo les esté diciendo todas estas cosas que han hecho bien todo este tiempo, pero ustedes han dejado su primer amor. Ahora, ¿de qué les sirve? Esas eran las palabras que el Señor, hermanos, estaba dirigiendo a la iglesia de Éfeso. Entonces dice Dios: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Contrario a lo que el apóstol Pablo dijo a la iglesia de los tesalonicenses. Primera carta, capítulo 1, versículo 3. Acordándoos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo reconoce el amor que los hermanos de Tesalónica tenían hacia el Señor Jesucristo. Él lo reconoce. Hermanos, lo que cuenta no es lo que hacemos por Cristo, sino el motivo que está detrás de eso, lo que lo estimula a hacerlo. ¿Qué es lo que nos estimula a hacer algo para Dios? Cada uno de nosotros sabe. ¿Qué es lo que nos mueve cantarle a Dios? ¿Son intenciones buenas porque lo amamos de corazón? ¿Qué nos mueve a venir al culto? ¿Presión por alguien? ¿O porque el Señor se va a agradar de mí? ¿Qué nos mueve a orar? ¿Qué nos mueve a ser adoradores? ¿Simplemente por lo que van a decir de mí? ¿Qué van a decir de mí? Porque yo ya tengo 30 años en el evangelio. 30 años en el evangelio. ¿Y qué van a decir de mí si no oro así? Si no adoro de esta manera, si no paso a cantar. ¿Es eso lo que estimula su deseo a hacer las cosas? Si es eso, estamos mal. Si es eso, no estamos bien. Porque lo que debe estimular el canto para Dios, el servicio a Dios, nuestra devoción a Dios, es el amor hacia Él, hacia su presencia. Y cuando usted lo mueve el amor hacia Cristo, cuando usted lo mueve, o usted se mueve a hacer algo por amor a Cristo, no le importa quién diga lo que quiera decir, no le importa, pase lo que pase. Usted sabe que quien está agradando es al Señor Jesús. Es al Señor Jesús. Es a Dios.
Usted viene a la casa del Señor, usted se goza, usted alaba, usted canta. Si usted lo hace por amor a Dios, ¿qué importa lo que digan los demás? Si usted aplaude de corazón y lo hace con amor, ¿qué importa que digan los demás? Si usted en el culto pasa diciendo amén, aleluya, gloria a Dios, ¿qué importa si lo dicen gritón? Si usted está alabando a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero todas estas cosas deben de ser estimuladas por el amor a Cristo. Estimuladas por el amor a Dios. Como lo he venido diciendo, no por agradar a otro, o no porque, ¿qué va a decir la hermana o el hermano de mí? Si yo no hago esto no es para lo que van a decir los otros. Reitero eso, no es para agradar a otros, es para agradar a Dios. Hermanos, en otras palabras, lo que le estaba sucediendo a la iglesia de Éfeso era algo serio. Era algo muy serio. El Señor le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Verdad que esto está fuerte? Es una reprensión dura, pero es necesaria. ¿Y de qué nos sirve a nosotros que nos hablen bonito todo el tiempo? Y caminando nosotros todos torcidos. Hermanos amados, en la carpeta o archivos donde yo guardo los mensajes que predico, hay de varias categorías: mensajes doctrinales, evangelísticos, mensajes que tienen que ver con enseñanzas escatológicas o del cumplimiento de los últimos tiempos. Hay mensajes de amonestación. Tengo mensajes de fortaleza. También hay mensajes ahí para acción de gracias. Hay mensajes para la familia, hay mensajes para matrimonios. Pero sé que en todas esas categorías, el que más cuesta predicar es el mensaje de amonestación, porque es donde uno ve que poco se alegran. Y uno de predicador quisiera que no existiera esa parte. Pero es necesario que esa parte esté ahí. Hermanos, es necesario que nos llamen la atención algunas veces. Es necesario que nos amonesten. Y no hay mayor principio de humildad que recibir la reprensión. Cuando usted comienza a decir, a mí de gusto me han llamado, usted no es humilde. Admiro lo que hizo un pastor, un hombre de mucha trayectoria, campañista de estadios, hombre que Dios lo ha usado en milagros y sanidades. Hace unos días cometió una falta y humildemente reconoció que había fallado y aceptó los 3 años de suspensión que su concilio le puso. Y nosotros con mi esposa hemos analizado esto y le digo yo, si este hombre de Dios, si este hombre no fuera de Dios, no fuera humilde, lo primero que hubiese hecho era irse de su concilio. Pero él está ahí. Él está ahí. Dios nos reprende porque nos ama, hermanos. Entonces esta parte es la que más fuerte se oye en contra de la iglesia de Éfeso, pero el Señor les hace conciencia que esas palabras son necesarias. Recuerda, oiga esto, recuerda por tanto de dónde has caído. Se los he dicho no algunas que otras veces. Los caídos no solo están allá afuera, los caídos también están aquí adentro. Y si esto no fuera bíblico, yo no se lo estuviera diciendo. Le guste o no le guste, los caídos también están aquí adentro. Como eso es bíblico, tengo la autoridad de decirlo.
Entonces a veces nosotros decimos, es que fulano está caído, anda caído, pero a veces aquí adentro estamos caídos. Amén. El Señor le dice a la iglesia, no al mundo, al mundo pagano del imperio romano, a la iglesia de Éfeso le dice, por tanto recuerda de dónde has caído. ¿Lo quiere más claro usted? ¿O es suficiente? Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Oiga, esto es serio. Si nosotros hemos dejado el primer amor, primero a hacer es reconocer que estamos en una condición de caídos. Segundo, arrepentirse. 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 El Señor dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Así como cuando tú mostrabas amor por mí, siempre que hacías algo, hazlo de nuevo. Hazlo de nuevo. Cuando no te interesaba qué iban a decir de ti, lo hacías porque me amabas. Hazlo de nuevo. Practícalo una vez más. Así te quiero ver. Así te quiero ver. Qué precioso es ver sonreír a Jesús. Saber que Él se agrada de nosotros. Amén. Jesús le dice, arrepiéntanse y hagan las primeras obras. Hagan las primeras obras. Acuérdense cómo empezaron. Acuérdense cómo eran. Todo lo que hacían, lo hacían porque me amaban. No solo por hacerlo para que otros lo vieran, porque me amaban lo hacían. Entonces recuerden de dónde han caído y arrepiéntanse y hagan las primeras obras. Bueno es el Señor. Y viene esta otra parte que también es fuerte. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Qué serio, hermano. Esto es serio. Porque a causa de haber perdido o haber dejado el primer amor, la iglesia estaba en un inminente peligro de que su luz dejara de alumbrar a la ciudad de Éfeso. O sea que el juicio de Dios iba a poner fin a la iglesia. ¿Cómo así, hermano? Iba a poner fin. Literalmente. Y fue lo que sucedió años más tarde. Fue lo que sucedió años más tarde. Porque Él dijo, haz las primeras obras, si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hermanos amados, quiero que tengan algo bien claro. Escúchenme bien los que consideran que han perdido el primer amor. No hace falta que yo me acerque y le diga, hermana fulana, hermano fulano, ¿usted ya sabe que perdió el primer amor? No hace falta, porque yo sé que entendemos todos cuál es nuestra condición espiritual. Y yo estoy aquí para ayudarle. Y cómo se goza uno cuando alguien le dice, hermano, tiene razón. Yo he fallado al Señor, pero aquí estoy. Hermano, uno se siente tan bien. Y muchas veces yo he experimentado eso cuando alguien se ha acercado y me ha dicho, hermano, yo le he fallado al Señor. En esto le he fallado. Sé que no estoy bien. Hermano, hasta se siente que el Espíritu Santo está obrando en uno también. ¡Qué bendición! Es que no hay mayor actitud de valentía que reconocer los errores, hermano. Entonces el Señor le pide eso a la iglesia y que lo haga pronto, rápido, rápido. Le dice, porque si no, vendré y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Cuán necesario es reconocer delante de Dios si hemos dejado de amarle y decirle, Dios, yo he dejado de amarte ya por buen tiempo. En la mañana me invitaron a predicar y hablé acerca de las evidencias que demuestran gratitud. Y en ese mensaje, hermanos, dejé claro que hablar de agradecimiento a Dios no es solo decirlo de palabras, es con hechos, acciones. Y lo mismo es si nosotros le decimos, Dios,
reconozco mi condición, que he dejado mi primer amor. No es solo decirlo, es comenzar a levantarse. Es comenzar a levantarse. Hermanos amados, Dios nos rendirá cuentas de lo que nos dio para que le sirviéramos. Él nos pedirá cuenta de los dones. Él nos pedirá cuenta de los talentos. Él pedirá cuenta de todo lo que Él nos ha dado, de la capacidad que nos ha dado, porque algunos de ustedes tienen capacidad para servirle mucho a Dios. Y no se le olvide que un día usted rendirá esa cuenta delante de Dios. Porque Dios capacita, Dios prepara, Dios levanta, y ahí depende de nosotros, hermanos. Y ahí depende de usted y de mí. Si aprovechamos bien el tiempo y le servimos con amor a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nuestro Señor Jesús le recuerda a la iglesia que su condición espiritual no es la más agradable y que debe de mejorar lo más pronto posible antes que pusiera fin a esa obra. Ahora, no en forma de sentencia, voy a decir esto, no, sino, hermanos, lo que voy a decir es para que estemos conscientes de tanto descuido espiritual que vamos teniendo, bajando espiritualmente. Es peligroso llegar a la cauterización de conciencia, el juicio más terrible que Dios envía sobre el ser humano. Cauterización de conciencia, que es donde el hombre no percibe el peligro, y aunque el peligro está frente a él, va en dirección al peligro. Y Dios le dice, ese camino es malo, y a él no le importa que ese camino sea malo. Cauterización de conciencia. De tanto descuido espiritual podemos caer ahí. Y para salir de ahí, lo único que le prometo es la pura misericordia de Dios. ¿O no se ha encontrado usted con gente que después de que fueron creyentes hasta son incrédulos ahora? Cauterización de conciencia. Gente que le sirvió a Dios de corazón, ahora no quieren saber nada del evangelio. Cauterización de conciencia. Lo único que se le promete es la pura misericordia de Dios, que lo saque de ahí. Es peligroso, es un juicio terrible, hermano. No debemos mantenernos en esa condición, en ese descuido. Los que ya no oran, levantémonos, oremos, oremos. ¿Cuánto oraba usted antes, hermano, hermana? ¿Cuánto? ¿Y ahora sigue lo mismo o ha bajado su ritmo de oración? ¿Usted ayunaba antes? ¿Qué pasó ahora? ¿Ha perdido el primer amor? Necesita volver a recuperarlo. Ayuno, oración. ¿Cuánto tiempo tiene de que no lee la Biblia? Algunos solo vienen, la leen aquí en el templo, aquí en el culto. En sus casas ya no la leen. Ya perdieron, hermanos, toda sensibilidad. No les interesa. Pero ojalá alguien en esta tarde lo esté entendiendo bien. Nuestra devoción se ha ido terminando. Y ahora más parece que por un compromiso forzoso yo vengo a la iglesia, todavía soy creyente, pero no porque realmente siento algo de Dios. Hay solución para ese problema. Aquí Jesús dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Vuelve, en otras palabras, a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. Hermanos, algunos de nosotros que hemos venido siendo tan devotos, tan adoradores,
nos ha gustado estar en los cultos, adorar a Dios. Algunos caímos ya a los 8 días. ¿Sí o no? A los 8 días. Y téngalo bien cierto esto, por cierto, téngalo por cierto, que después que caemos a los 8 días, no lo olvide, enseguida vamos a los 15. Después de los 15 vamos al mes. Y esto no solo por lo que estoy viendo aquí, esto pasa en todas las iglesias. Y gente, créame, gente que ha sido adoradora. Ha sido adoradora. Que le ha gustado servirle a Dios, cantarle a Dios, estar en los cultos. Pero así fue cayendo en ese tremendo engaño del diablo. 8 días, 15 días, mes, 2 meses. Hay gente que, oiga, no le dice nada a su conciencia, que llega a los 6 meses a la iglesia. Ya su conciencia no, parece más que está tranquilita su conciencia, que llega a los 6 meses a la iglesia. Hermanos amados, el peligro es inminente. El peligro está frente a nosotros. De usted y yo depende cómo vamos a reaccionar ante este peligro. Las alarmas se encienden ahora para que nosotros no caigamos más en el engaño satánico, en el engaño del diablo. Jesucristo nos quiere ver bien, que seamos adoradores, que adoremos en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios quiere. A su nombre la gloria. Amén. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y sigue el Señor elogiando a la iglesia de Éfeso. Sigue elogiando a la iglesia de Éfeso. A pesar de la condición en la que ellos estaban, pero el Señor la sigue animando. Es que Dios es bueno, hermano. Y Dios nos anima. Dios nos anima a que le sigamos, que le sirvamos. Pero también dice, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. La palabra nicolaitas, hermanos, viene de 2 palabras. Una que significa conquistador y la otra de la gente. O sea que estas 2 palabras unidas significa literalmente el que conquista a la gente. Esos eran los nicolaitas, conquistadores de la gente, y armaban, hermanos, tremendos alborotos en la iglesia. Entonces dice el Señor, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. En otras palabras, yo aborrezco a los que dividen iglesias, porque ahí a través de la cámara puede hacer que alguien haya dividido iglesia. Ese es un pecado terrible. Ese es un pecado grave, del cual también debemos arrepentirnos. La Biblia dice, esas obras que tú aborreces, yo también las aborrezco. Dios no está de acuerdo con las divisiones. Que algo pasó en una iglesia, y lo digo esto con toda libertad porque esto sigue de moda en las iglesias, hermano. Esto sigue de moda en las iglesias. Se mete el diablo y se armó la situación allí, y alguien ya siente que quiere o ya puede ser líder, o porque 2 viejitas le dijeron, hermano, usted está bien para ser pastor. Y ya que él se le suben los humos a la cabeza y ya piensa que sí puede ser pastor, sí, que Dios lo llame a ser pastor. Y ya se arma 2 o 3 y se ve enojado con un grupo a hacer otra iglesia. Y ya le ponen otro nombre. Y ya es pastor. Qué silencio, hermano. Y dice Dios, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los que dividían la iglesia, las cuales yo también aborrezco. Dios no está de acuerdo con las divisiones. Y aquí dentro de la iglesia, gracias a Dios, no las hay. Pero esta palabra, hermano, nos sirve para estar unidos. Usted no en todas las cosas se va a poner de acuerdo conmigo, eso es cierto.
cosas que no va a estar de acuerdo conmigo, pero su deber y mi deber es someternos a la autoridad. Someternos a la autoridad y respetar la autoridad. Así como usted tiene autoridad sobre sí, yo también tengo autoridad sobre mí. Y yo debo de respetar esas autoridades. Y vuelvo al ejemplo de ese pastor que con humildad acepta su disciplina. Si hubiese sido otro, como los divisionistas, los que se han apartado y han formado su propia misión, hermano, ese hombre tiene cantidad, miles de gente que lo siguen. No digo el nombre, porque no es ético. Pero ese hombre tiene miles de gente que lo sigue. Otro fuera, si hubiera ido a formar su misión, ya le hubiera puesto. Porque algunos hermanos, algunos solamente le cambian un medio nombre y se llaman lo mismo. Óigame, pero la humildad hace que el hombre sea sumiso, entienda que ha fallado, reconozca sus errores y se levante, porque Dios lo quiere levantar al hombre. Amén. Versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No es el gobierno, es el Espíritu de Dios que habla a la iglesia. Y si es el Espíritu de Dios que habla a la iglesia, Él, que todo lo sabe, conoce cuál es la necesidad suya y mía. Gloria a Dios. Oiga esto, hermano. Al que venciere, a los vencedores, le daré a comer del árbol de la vida. O sea, viviremos en la presencia de Dios, deleitándonos siempre si nosotros vencemos, porque la promesa no es para los que se queden en esa condición. La promesa es para los vencedores. No importa si cayó o no cayó, pero si es un vencedor, el Señor le tiene preparada recompensa en los cielos. Aleluya. Pónganse de pie, por favor, hermanos. Como lo dije al principio, yo espero que el mensaje, la palabra de Dios, haya caído en terreno fértil. Ahora, hermano, usted que conoce su condición espiritual, espero que con sinceridad hable con el Señor. Y si usted ve que es necesario, hermano, hermana, arreglar su vida con el Señor, pídale que le ayude. Y los que saben que tienen su primer amor y no lo han perdido, pues entonces oremos juntos también y pidámosle a Dios la fuerza para no llegar a perder el primer amor. Padre, gracias por su palabra que esta tarde nos habló y nos dijo cosas pero muy claras. Señor, entendemos que usted nos ama y que por eso nos habla así. Gracias, Dios, por su palabra. Y en esta tarde, Dios mío, yo sé que usted ha venido en busca de hombres y mujeres que estén, Dios mío, con la intención de poder restaurar su comunión con usted, de volver al primer amor, hacer las primeras obras y vivir en devoción, vivir en santidad. Aleluya. Hable un momento con Dios, hermano. Hable con Dios. Es un privilegio grande hablar con Dios esta tarde. Aleluya, en sus propias palabras, dígale a Dios lo que siente. Dígale a Dios qué quiere que haga por usted. Amén. Los que han perdido el primer amor, hablen con Él y díganle: Señor, deme la oportunidad de recuperarlo. Yo quiero recuperar mi primer amor. Siento que ya no te alabo de corazón. Siento que ya no aplaudo sinceramente en los cultos. Siento que vengo al culto por puro compromiso, pero ahora, Dios, aquí estoy, porque sé que me has hablado. Yo quiero recuperar el primer amor. Quiero vivir, Dios, aleluya, en esa etapa tan preciosa donde nos volvemos sensibles a tu presencia, a tu voz, a tus palabras. Quiero vivir, Señor,
siendo un adorador. Quiero agradarte con todo el corazón. Quiero vivir en devoción y ser diferente. Aleluya, aleluya, aleluya. Si usted habla con Dios de esa manera, allá arriba el Señor escucha el clamor, escucha la oración sincera. Aleluya. Él oye la oración sincera. A todos nos ama. Recuerden esto, a todos nos ama el Señor. A usted también lo ama. Usted no puede decir, yo ya no puedo, yo ya no sirvo para nada. Levántese. El Señor lo ama. Aleluya. Aleluya. Reconozca lo que Dios ha hecho por usted. Aleluya. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. Dile, ayúdeme Dios a recuperar el primer amor. Ayúdeme a recuperar el primer amor. Esa palabra vino por mí. Yo quiero volver al primer amor, hacer las primeras obras. Yo no quiero dejar de alumbrar en este lugar. Yo quiero alumbrar más. Aleluya, aleluya. Aleluya. Recuerda, hermano, hermana, que el hijo pródigo regresó al Señor. Él dijo, me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. Cuando el padre lo vio de lejos, corrió y se echó a su hombro y le besó. Aleluya. Y le besó y dijo a sus siervos, vayan y tomen el becerro más gordo, mátenlo y hagamos fiesta. Porque mi hijo que se había perdido ha sido encontrado. Gloria a Dios. En su misericordia el Señor permite que nosotros restauremos nuestra relación con Él, hermano, hermana. En su misericordia el Señor lo permite. Gracias por hacerlo, Dios. Y le pido también esta tarde, Señor, que restaure vidas, que restaure matrimonios, que restaure hijos. Aleluya, que restaure dones, talentos, ministerios. Aleluya, también le pido restaure fuerzas. También restaure sanidad, Padre Santo. Que esta tarde los enfermos se vayan sanos para la honra y gloria de su nombre. Jesús amado, gracias, gracias, gracias por obrar. Amén, Señor. Amén.